Un saludito especial a los estudiantes de octavo 2 y octavo 3. En el siguiente audio voy a narrar o voy a explicar brevemente las temáticas vistas en las guías 1, 2 y 3 del área de español. Las primeras temáticas en la guía 1 fue los medios de comunicación y la infografía. Entonces, entendemos por medio de comunicación, digamos, aquel elemento o medio que nos permite llevar información a grandes grupos de personas. Por eso se le llama masivo, porque se imparte a masas. Existen varios tipos. Los tipos se dan o se clasifican según la forma en que se presenta la información. Entonces, cuando son medios físicos, caso concreto como las revistas, los periódicos que se pueden palpar, se les llama medios impresos. Cuando son medios que solamente se pueden escuchar, se les llaman radiofónicos. Los medios visuales o exteriores, o sea, los que están en las calles, como las vallas publicitarias, los plegables, los pendones, se les llaman visuales o exteriores. Los audiovisuales son aquellos que mezclan imagen y mezclan texto. Imagen y sonido, como la televisión y el cine. Los digitales, que son los que en este momento están a la vanguardia, son los medios magnéticos, los que están en la internet, que se pueden ver a través de una pantalla. De hecho, hay periódicos que ya no se presentan de manera física, sino que se presentan de manera digital o en ambos formatos. Y los especializados, que son aquellos medios que se centran en un área específica. Por ejemplo, cuando hablan los medios específicamente sobre el deporte, sobre la ciencia. Dentro de esos medios de comunicación es muy importante saber que en la antigüedad no existía la escritura, entonces para la humanidad fue muy difícil comunicar una noticia. Entonces surgió la figura del pregonero, que era el que pasaba la noticia de boca en boca. Posteriormente, cuando llegó la escritura, apareció la imprenta, o sea, las primeras agencias de periódico que empezaron a impartir las noticias de manera impresa. Y ya con la llegada de la tecnología, digamos que los medios revolucionaron. Básicamente eso es lo que tienen que entender de ese primer tema. Ya de la infografía digamos que hace parte también como un medio de comunicación, sobre todo es un medio publicitario y de diseño gráfico que nos permite mezclar o combinar tanto texto como imagen visual. En la imagen visual encontramos, puede ser un gráfico, puede ser una foto, puede ser unos símbolos que están distribuidos equitativamente en una imagen. Entonces lo que busca es que con esta infografía uno puede resumir un texto, que pueda ser más atractivo al que la visualiza y que pueda entender más fácil determinado tema. En el caso de ustedes hicieron una infografía sobre el COVID para hacer, digamos, consejos para evitar el contagio. Bueno, el segundo tema o la segunda guía se basó en la literatura prehispánica. Entonces se divide en dos grandes grupos. La prehispánica, que se dio antes de la llegada de los españoles a América, ¿cierto? Y la de la colonia y la conquista, o conquista y colonia, fue ya cuando los españoles se instalaron en nuestro territorio y empezaron a dominarnos. Entonces, antes de la llegada de los españoles, nosotros no sabíamos escribir. Entonces las manifestaciones se dieron de manera oral. Y después de la llegada de los españoles, ya ellos nos enseñaron el idioma español, entonces ya empezaron a darse la literatura en manifestación escrita. Resulta que los indígenas tenían unas características específicas y nos dejaron una tradición antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, que ellos, su economía se basaba básicamente en la agricultura. Tenían mucho conocimiento de la agricultura, sabía qué tiempo era fértil para sembrar determinado producto. Además, también lograron crear su propio calendario, entonces ellos medían el tiempo, las fases lunares, el famoso calendario maya pues que crearon ellos. También en sus creencias religiosas creían en varios dioses, entonces se les consideraba politeístas. Su organización social, de hecho eso lo trabajamos en el primer periodo, todas estas características, su organización social se dio de manera como imperio, o las famosas tribus donde dominaba un cacique. Entonces tenían también su forma como de organización o jerarquía. Y ya cuando se dio la conquista y la colonia nos hablan de una especie de literatura que se manifestaron de varias formas. Entonces la más usada eran las crónicas de Indias, ¿cierto? Que eran narraciones testimoniales que contaban los indígenas sobre los acontecimientos de la conquista, sobre las travesías, sobre lo que vivieron.
Dentro de las crónicas también estaban las mestizas y las españolas, que son también narraciones testimoniales tanto de conquistadores como de las personas que ya nacieron de la mezcla entre indígenas y españoles. Y dentro de esas mismas manifestaciones encontrábamos los diarios, que era una narración más íntima, o sea, buscaba más como contar los deseos, las ambiciones y las travesías de manera muy personal. Las cartas, que era una forma más rápida de contar las noticias o de los acontecimientos de lo que ocurrió en la conquista del Nuevo Mundo. Y el poema épico, que fue narrado de forma lírica y trataba de exaltar las hazañas de los héroes, tanto conquistadores como aborígenes. También es importante mencionar que en ese entonces surge un movimiento llamado el Barroco. Ese movimiento surge en esa época. Entonces, en conclusión, la literatura siempre se manifiesta acorde a los acontecimientos sociales que surgen en el momento. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos un tipo de literatura más policíaca, encontramos libros que se tratan sobre la prostitución, sobre, digamos, los acontecimientos que en este momento nos están marcando la época. Ahora, en la última guía encontramos el tema de la crónica periodística, que de hecho esa guía fue un poquito más práctica porque buscaba que ustedes se pusieran en el rol de periodistas y ampliaran una noticia. Entonces, la crónica periodística lo que busca es dar a conocer un acontecimiento real, objetivo, digamos una noticia, pero no solamente es darlo a conocer, sino que también busca presentar las opiniones del cronista. Es decir, lo que busca una crónica periodística es ampliar la noticia como tal. Entonces, dentro de la crónica periodística encontrábamos pues como varios tipos, ¿cierto? Entre ellos la crónica social, que son acontecimientos sociales, por ejemplo, secuestros, robos, también de expresiones o de problemas de grupos sociales. La crónica de viajes, crónica especializada que se centraba también en un tema en específico, la crónica local, o sea, que se dan en zonas muy cercanas a nosotros. Por ejemplo, si hacemos una crónica de Gachí, se convertirá en una crónica local porque es de nuestra tierra. La crónica urbana, que se centran en problemas o casos de ciudades, ¿cierto? Como su nombre indica, es urbana. Y otros tipos de crónicas que digamos que ya se basan más en la parte histórica, la épica, la costumbrista, la literaria, la autobiográfica, la opinativa, informativa, interpretativa, o sea, todo ese tipo de crónicas. Lo importante es que ustedes sepan que se clasifican según la intención que tienen. Entonces, ya de ahí pueden analizar ciertas crónicas. También para ampliar una noticia uno tiene que responder a una serie de preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién? Y por último, dar una percepción personal sobre esa noticia o ponerse en la postura de la víctima o el victimario de la noticia.